La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Queridos amigos y amigas, Canal Málaga Televisión, Letras Mixtas, Librería Luces. Yo tengo la fortuna de a veces que muchos amigos escriban libros. Muchos amigos que tenemos una trayectoria en común. Amigos a los que además de tener afecto, admiras por su recorrido profesional, por su experiencia profesional, por su sobre todo compromiso. Y ese compromiso vital que tú detectas en algunas personas te hacen a ti crecer tu compromiso, tu vitalidad, ¿no? Y hoy tengo conmigo a Juan Luis Valenzuela con su libro La factura de la democracia. Bienvenido, Juan Luis. Bien hallado y muchísimas gracias por esa loa injusta. Yo también tengo la suerte de tener amigos, en este caso como tú, y que además me honran trayéndome a este pequeño templo de la cultura, a esta gran televisión en Málaga y hablar contigo de mi libro. O sea, por tanto, muchísimas gracias antes que nada. Gracias a ti, porque para mí es un honor, además sé el esfuerzo que hace, porque tú ahora vives en Madrid, Sí. Estás haciendo un recorrido por Andalucía y que hayamos coincidido justo en este momento es una tarea ardua. Te agradezco muchísimo el esfuerzo que haces. La factura de la democracia, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuáles son sus impuestos? ¿Qué nos han robado? ¿O qué hemos pagado de más? De momento por ser eufemístico. Sí, de momento esa factura anteriormente robó vidas, robó libertad y posteriormente cuando se emite esa factura, en este proceso que en parte hay que entenderlo, ¿no?, de la transición política, de cómo se recuperan las libertades, hay jirones de piel que nos dejamos, ¿no? Hay determinadas facturas y que se ha visto en términos todavía, afortunadamente yo creo que ya modificables con la nueva ley de memoria democrática, de no reconocimiento de esas fosas comunes que hay en toda España, de esa señalética, esos callejeros repugnantes. Mira, yo venía ayer de Madrid en coche y lo dije ayer en la charla que di en Torremolinos, ¿no? Hice un viaje, ¿no? Como el libro también es un viaje, ¿no? Y entré y recuerdo pasar por un sitio a lo que señalaba Llanos del Caudillo. Posteriormente entré en Despeñaperro y justo, yo creo que está a unos 100 metros en el límite Castilla-La Mancha, Andalucía, 100 metros, pero dentro de Castilla-La Mancha, un bar, que no voy a dar el nombre para no dar publicidad, que es un templo, igual que esto de la cultura, de un museo franquista. Aquí es el templo del odio. Sí, y nadie se imagina, en Múnich, un museo en favor de Hitler y del Holocausto, ¿no? Posteriormente seguí y llegué a Málaga y puse la radio y vi cómo se estaba elogiando a determinados dirigentes del franquismo, ¿no? Y más adelante entré en Torremolinos y recordé al pasar por el Palacio de Exposiciones que allí hubo un campo de internamiento, de concentración. La denominación se puede discutir, ¿no? En definitiva, hay muchas facturas que yo espero que progresivamente, y hay una factura o fractura social, ¿no?, que es el tema del franquismo sociológico heredado. Que ocupan demasiados espacios en determinados lugares todavía, muy reseñables, ¿eh? Sí, es un hecho cierto que en los sectores de la Iglesia, por mucho que haya evolucionado, ¿no? Y yo soy de los que, sin ser creyente, creo en este papado, ¿no? O tengo más fe que en otros. Hay sectores de la Iglesia que todavía echan, hasta hace poco, a una niña de una procesión porque llevaba una falda corta, una niña, en Granada. O hay sectores de la Iglesia que se niegan comuniones, que se niegan sacramentos. Sí, ahí lo relato como a un chaval militante católico, ¿no?, jovencito, muy ilusionado porque iba a ser el padrino de un bautizo. Un poco antes le dice el párroco de un pueblo de Jaén que no puede serlo porque es gay. Cosas así. Después señalizaciones aquí, muy cerca, en la zona de Desbandá, cuando el buque Canarias cargaba contra esos 150.000 refugiados, pues ese buque Canarias
se le quita en Madrid la calle a una maestra de renovación pedagógica de la escuela de Fernando de los Ríos y se le pone esa calle de ese buque asesino, ¿no? Hay muchos símbolos, hay mucho sentimiento todavía, ¿no? Y después hay instituciones, pues hay determinadas instituciones donde hay un sector neofranquista. Una endogamia. Endogamia, sí. Una endogamia que hereda ese posicionamiento privilegiado que nace de una dictadura con todas sus letras, ¿no? ¿Para qué sirve lo que has escrito? Porque tú tienes una vocación, una finalidad, Sí. como, por decirlo de alguna forma, no sé que tu formación no lo es, pero es muy antropológico lo que haces. Ayuda a que el hombre se conozca mejor y que la sociedad española sea más justa, creo que desde lo que proyectas. Sí. Pero quiero oírtelo a ti. ¿Cuál es tu finalidad con esto? Mi libro sería una gota en un océano. Ahora, centenares de libros y del franquismo, de la dictadura y del nuevo relato falso de lo que más se ha escrito en estos últimos 2 años, ¿no? Y sobre todo a partir del traslado de los restos mortales del dictador de Cuelgamuro, el antiguo Valle de los Caídos, al nuevo sitio, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues centenares de obras y sobre todo de autores mejor reputados que yo, sirve para, primero, contar la verdad. O sea, yo lo digo claramente, yo no soy objetivo, ¿no? Yo no soy neutral, no soy neutral, soy objetivo, cuento las verdades tal como pasó. Entonces hay que recordar, y esa es la labor pedagógica que tiene ese libro, a base de microrelatos, no de casos reales atroces, porque en Andalucía la represión fue mucho más alta que en el resto de España. Contar que hubo no un golpe de Estado, o sea, no un alzamiento glorioso, sino que hubo un golpe de Estado, claro, fascista auténticamente, con muchas muertes, que después hubo no un periodo de paz como algún eurodiputado dijo, ¿no?, donde quien no se metía en política no tenía problema. Hubo una dictadura férrea, que cuando el dictador muere en la cama, unos días antes firmaba penas de muerte, ¿no? Y después hubo, antes, en medio de una guerra civil, que nunca se puede justificar, que además se prolongó, desde Andalucía no fue directamente a Madrid, se prolongó por razones estratégicas y de ambiciones políticas, ¿no?, pasando por la matanza de Badajoz, además. Entonces hay que decir las cosas como son, y sobre todo yo creo que estamos en un momento, y tú lo sabes mejor que yo, donde hay relatos que se crean, relatos falsos. La guerra civil, ¿cómo se puede decir que fue el enfado, el mosqueo, el cabreo entre abuelos? No puede decirse eso. O sea, es como si dices que el nazismo fue, pues, que un día un cabo del ejército austriaco llamado Adolf se levantó cabreado y a unos judíos dijo, vamos a enfadarnos, y se enfadó y bueno, montó unas cositas, se llamaban los campos de concentración y las cámaras de gas, ¿no? No se puede decir eso, hay que decir que fue una guerra provocada, como todas, muy injustamente. No se puede frivolizar, sin ninguna duda, frivolizar. Ni hacer análisis pueriles con una realidad objetiva, perfectamente investigada, descrita y absolutamente aceptada por cualquier historiador en el ámbito del Estado de Derecho en cualquier país del planeta. Sí, sí. Por lo tanto, esto que tú estás diciendo es una realidad objetiva. Los mecanismos para ponderar esa descompensación son los que tenemos que darnos como sociedad equilibrada y justa en un Estado de Derecho y entender todos y todas y todes lo que hay que hacer para compensar y que todos vivamos en plenitud como ciudadanos en un Estado de Derecho. Sí, pero mira, porque yo tengo mucho interés, soy una persona ideológicamente con unas connotaciones muy claras, pero yo no me harto, ni me hartaré de decir que la memoria democrática es algo que es de la izquierda a la derecha, o que no de la izquierda a la derecha, que es de todos, que es una cuestión española, de humanidad. Sí. Y yo tengo dos obsesiones. Una, que los sectores conservadores de esta sociedad, sobre todo ese sector conservador más que más le cuesta condenar el franquismo, hasta 2 veces reaccionario. Toda la derecha liberal asuma, yo creo que más tarde, más temprano asumirá que el relato histórico fue el que fue, porque tiene que asumirlo. Y además porque hay gente dentro de esa derecha que yo hablo de ello y que es maravilloso y que te lo asumen, que ¿no? convivimos con ellos. Pero política, orgánicamente tendrán que asumirlo. Y después me preocupa mucho esa labor pedagógica del libro y de todos los libros que en ese estilo vayan, la juventud. Yo tengo 2 hijas jóvenes y bueno, tal vez ellas no, porque bueno, tienen una conciencia que yo le he transmitido, ¿no? Pero su entorno, y para mí es un barómetro, ¿no?
bueno, pues habla de esto ya pasó, esto es la guerra del agua. Mira, decía Marco Ana, y tú como buen poeta lo sabes mejor que yo, que los libros, la historia es un libro que no se puede pasar, o sea, pasar las páginas sin leerla es un error. O sea, hay que leer una a una y no. Pues esto se trata de eso. Tenemos que asumir nuestro pasado como el de los Reyes Godos. Para un futuro asumirlo, mejor, exactamente, claro. Transformar la sociedad, no caer en esos errores. Pero bueno, no pasa nada por asumir lo que pasó. O sea, es que la guerra civil, la dictadura, es lo más fácil de detectar y de definir lo que pasó en España. O sea, decir que el franquismo fue una época plácida, bueno, me parece una auténtica barbaridad. Que lo diga un ultraderechista, que lo van a seguir diciendo, claro. También está hecho ese libro contra eso. Por esos vientos que ya son tsunami en Europa, en Estados Unidos, en Brasil casi, afortunadamente por décimas, ¿no? Pero en España hay que parar eso y hay que pararlo con la verdad. Ayer le preguntaba que cómo se podía parar, cómo se podía ganar la cultura, esta cultura, la guerra cultural falsa, ¿no? Yo creo que con verdad, verdad y verdad. Y como decía Unamuno, leyendo, y con las instituciones democráticas, sean de izquierda, o sean de derecha, sean de centro, siempre y cuando sean democráticas, trabajando, haciendo gestión, haciendo educación. Sí, señor, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Más allá de los porqués generales en los que nos encontramos en este contexto social, ¿por qué nos tenemos que acercar a tu libro como lectores? Primero porque me hace mucha ilusión. Bonita respuesta. Yo creo que lo estoy contando ahora, ¿no? Un poco porque ahí se transmite, y vuelvo a repetir que no soy neutral, pero sí soy objetivo, verdades, digámoslos como puños que pasaron. Cuento que aquí en Madrid hubo 13 rosas queridas, pero aquí hubo 16 rosas de Sufre, 17 rosas de Guillena, que aquí hubo muchas fosas comunes con casos muy violentos. Tal vez alguien lo ha dicho, pero elogiándolo, ¿no? He cogido casos muy extremos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces hay que hiperbolizar para mostrar la verdad, ¿no? Entonces, también está hecho, yo creo que para el gran público, o sea, para un historiador profundo, investigador, bueno, también pues, hay cosas ahí inéditas, ¿no? Pero le interesa mucho más, o está enfocado a la gente que lee menos, porque está hecho por capitulitos de casos concretos y determinados, con cual es un libro que te puede dar un plazo largo para leerlo, y sobre todo quien no esté acostumbrado a leer mucho, pues hay gente, pues lo va... Es ameno en esa estructura del libro. Mira, hay un caso, yo quiero destacarlo, porque esta noche en Rincón de la Victoria lo voy a decir. Hay un capítulo de la desbandada, ¿no? Como no podía ser menos. Y yo tuve la suerte de entrevistar a Carmen Pacheco, Lela, que fue una mujer, que fue una niña de la desbandada, que con 2 años salió de Málaga con sus 4 hermanas, 3 hermanas y su madre. El padre, la funcionaria, se tuvo que quedar aquí. Y se fue en ese camino, en esa carretera de la muerte. Llegaron yo creo que hasta Castellón, Almería, después a Castellón. Al tiempo volvieron. Lo pasaron, imagínate lo que fue la desbandada. Horrible. Algo cruel, ¿no? Algo cruel. Cuando llegó, se volvió a fincar en Málaga. Murió la madre, murió una hermana, y esa mujer estuvo 80 años callada. Nadie, ni en el supermercado abajo, ni en la vecina, supo nada nunca. Supo nada, que era una niña desbandada, y habló de la desbandada. Eso se suele dar en las personas represaliadas, ¿no? Por un amigo común que tenemos, que es su sobrino, yo pude entrevistarla. Y la entrevisté, lo publiqué en mi periódico, en El Plural. Me contó, fue la primera vez que habló. Fue una voz dormida que ese día, por esas circunstancias, habló. Y yo creo que falleció lamentablemente hace 2 años y medio. Yo publiqué eso, al día siguiente lo llamaron de varias televisiones nacionales una vez que se vio publicado, ¿no? Y ya no quiso hablar. No. Ella hizo 2 cosas. No quiso hablar nunca. Y ella, que fue testigo y sufridora de esa carretera de la muerte, no viajó jamás cuando llegó de Castellón. No quería más carretera, no quería más viajes. Ese tipo de historia... Es horrible el dolor que tenía encerrado. Era entrañable esa entrevista. Me acuerdo que era pre-Navidad o casi Navidad, y me decía, niño, come mantecado, porque fue en su casa y tenía mantecado. Una persona grave. Juan Luis, tenemos que ir acabando. Ya sabes que nosotros podríamos estar hablando horas y horas porque tenemos mucho en común. Sobre todo me dejaba atrás la faceta de periodista, pero sin duda tienes un
un recorrido profesional. La inmensa mayoría de los telespectadores te reconocerán de todo lo que has escrito y todo lo que nos has contado. Recordar que está editada por Punto Rojo Libros, que se puede encontrar en la propia página web, en cualquier librería de España o a través de online. Y en un correo, si alguien quiere también hacer comentario o hacer una petición, hay un correo que es info@lafacturadelademocracia.es. Lo digo porque hay quien quiere dedicatoria, o yo llamo, además me lo están haciendo dando comentarios de quién lo está comprando. Y cuando editemos el programa aparecerá al pie de tu imagen, aparecerá este correo electrónico que nuestra compañera Almudena lo edita tan maravillosamente bien y aparecerá. Esto es un amigo, Hombre, es un placer que hayas estado con nosotros, un auténtico placer. Muchísimas gracias por esto tan importante que haces. Muchas gracias. Nos disfrutaremos el libro, nos disfrutaremos en más citas seguro, porque después de tanto recorrido todavía queda mucho por hacer, Juan Luis. Hay un segundo, esta es una parte que es la parte andaluza, pero el nacional más amplio, yo creo que para junio, julio estará en la calle. Pues aquí estará, afortunadamente, espero contándolo. Y aquí estaré yo gustosamente. Amigos, amigas, millones de gracias por tanto cariño, afecto cada semana, un ratito de cultura, un poquito de cultura democrática aquí en Librería Luces, Canal Málaga Televisión. Chao, gracias.